Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta. Sí, estamos hablando de chismes de telenovelas. Y no cualquier chisme, sino de uno que ha mantenido a todos en vilo por años, la relación, o no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. El título de este vídeo, lo sé, es bastante explosivo: Demet Özdemir explota, Can Yaman jamás te dejaré ir. Lo sé, suena a titular de revista del corazón, y en cierto modo lo es. Pero quiero aclarar algo desde el principio. Vamos a analizar toda la información disponible, los rumores, las entrevistas, las indirectas y las pruebas para tratar de entender qué demonios está pasando entre estos dos actores turcos que nos tienen a todos enganchados. Ahora bien, antes de que sigamos adelante y nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas, así que los invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Subo vídeos regularmente con chismes, noticias, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices favoritos. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente van de la mano en la mente de muchos. Su química en la exitosísima telenovela Erkenci fue innegable. Interpretaron a Sanem y Can, dos personajes que se enamoraron perdidamente, y esa magia traspasó la pantalla. El público se enamoró de su historia, de su romance torbellino, de sus miradas cómplices, de todo. Y por supuesto empezaron las especulaciones sobre si esa química era real, si había algo más que amistad entre ellos. Durante la emisión de la telenovela, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, y las entrevistas que daban eran siempre, digamos, ambiguas. Ni confirmaban ni negaban nada, alimentando aún más la llama de la esperanza de sus fans. Pero como suele suceder en estos casos, después del éxito rotundo de Erkenci, sus caminos se separaron. Cada uno siguió con sus propios proyectos, y los rumores de romance se fueron apagando, o al menos eso parecía. Sin embargo, a pesar de la distancia física y profesional, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en otra producción. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque de repente empiezan a surgir informaciones contradictorias. Por un lado, se habla de que la relación entre Demet y Can era tensa, que no se soportaban fuera de la pantalla, que había celos profesionales y hasta discusiones acaloradas. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar que se habían distanciado tanto que ni siquiera se dirigían la palabra. Por otro lado, otros medios y algunos fans acérrimos aseguran que todo esto es una cortina de humo, una estrategia para mantener su vida privada alejada de los focos. Argumentan que a pesar de que no se les vea juntos públicamente, siguen en contacto, que se apoyan mutuamente en sus proyectos y que en el fondo, sigue habiendo un cariño especial entre ellos. Y ahora, llegamos al punto crucial, el famoso titular Demet Özdemir explota, Can Yaman jamás te dejaré ir. ¿De dónde sale esto? Bueno, no hay por supuesto una declaración literal de Demet explotando y diciéndole a Can que nunca lo va a dejar ir. Sería demasiado directo, ¿no creen? Pero sí que hay, digamos, indicios, interpretaciones y análisis de sus acciones y palabras que sugieren que, a pesar de todo, sigue habiendo algo entre ellos. Por ejemplo, Demet Özdemir, en varias entrevistas, ha evitado hablar directamente sobre Can Yaman, pero siempre ha tenido palabras de elogio hacia él como profesional. Ha reconocido su talento, su dedicación y el impacto que tuvo Erkenci en su carrera. Y aunque no lo diga explícitamente, se puede percibir un cierto cariño en sus palabras. Además, en algunas ocasiones, Demet ha compartido mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas dirigidas a Can. Mensajes sobre el amor, el destino, la importancia de las conexiones verdaderas. En fin, mensajes que para algunos son la prueba de que la llama sigue viva. En cuanto a Can Yaman, él ha sido un poco más abierto al hablar de Demet. En algunas entrevistas ha reconocido que tuvo una conexión especial con ella durante el rodaje de Erkenci y que guarda un buen recuerdo de esa época.
Incluso ha llegado a decir que le gustaría volver a trabajar con ella en el futuro. Y aquí es donde entra en juego la frase «jamás te dejaré ir». Si bien no hay una declaración textual de Khan diciendo esto, sí que hay actitudes y comportamientos que sugieren que no ha olvidado a Demet y que sigue interesado en mantener una relación con ella, ya sea de amistad o algo más. Por ejemplo, Khan ha seguido a Demet en sus redes sociales, le da me gusta a sus fotos y en algunas ocasiones ha comentado sus publicaciones. Puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, estos pequeños gestos pueden tener un gran significado. Además, Khan ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver a trabajar en Turquía, a pesar de que ha estado viviendo y trabajando en Italia durante un tiempo. Algunos interpretan esto como una señal de que quiere estar más cerca de Demet, y de que espera tener la oportunidad de reencontrarse con ella. Ahora bien, es importante ser realistas. La vida de los famosos es complicada, llena de presiones y compromisos. Es posible que Demet y Khan hayan tenido una relación en el pasado, pero que las circunstancias no les hayan permitido continuarla. O quizás simplemente fueron buenos amigos y compañeros de trabajo que crearon una química increíble en la pantalla, pero que no tenían la misma conexión fuera de ella. También es posible que los medios de comunicación y los fans hayan exagerado la historia, creando una narrativa romántica que no se ajusta a la realidad. Al fin y al cabo, todos queremos creer en los cuentos de hadas, y la historia de Demet y Khan tiene todos los ingredientes para ser uno. Pero independientemente de lo que haya pasado o esté pasando entre ellos, una cosa es cierta, Demet Özdemir y Can Yaman han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su química, su talento y su carisma han conquistado a millones de personas en todo el mundo, y su historia, real o inventada, seguirá fascinando a sus fans por mucho tiempo. Entonces, ¿Demet explotó? Can jamás la dejará ir. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente esté en algún punto intermedio. Quizás haya habido momentos de tensión y distanciamiento, pero también momentos de conexión y cariño. Quizás haya una amistad sólida entre ellos, o quizás haya algo más que no quieren o no pueden revelar. En definitiva, lo que pase entre Demet Özdemir y Can Yaman es asunto suyo. Nosotros como fans podemos especular, analizar y soñar, pero al final del día, debemos respetar su privacidad y dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación, o no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que es un tema que apasiona a muchos de ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Demet y Can? ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que su historia es solo un cuento de hadas inventado por los medios y los fans? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero, esperen. La historia no termina aquí. Porque, como diría cualquier buen periodista de investigación, siempre hay que escarbar un poco más. Profundicemos en esos indicios y análisis que mencioné antes, porque hay tela que cortar. Asterisco asterisco el lenguaje corporal y las miradas que hablan asterisco asterisco. Si hay algo que los fans de Erkenci recuerdan vívidamente, es la intensidad de las miradas entre Demet y Can. No eran simples miradas de actores interpretando una escena romántica, eran miradas que parecían transmitir algo más profundo, una conexión palpable. Expertos en lenguaje corporal han analizado escenas clave de la telenovela, señalando gestos sutiles, sonrisas fugaces y la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro como imanes atraídos por una fuerza invisible. Algunos incluso han comparado su lenguaje corporal con el de parejas reales, argumentando que era imposible simular esa química a menos que hubiera una base genuina. Pero no solo se trata de la telenovela.
Vídeos detrás de cámaras y entrevistas conjuntas también ofrecen pistas. En un vídeo en particular, durante una pausa del rodaje, se ve a Demet apoyando su cabeza en el hombro de Can mientras él le cuenta algo al oído. Es un gesto casual, íntimo, que sugiere una comodidad y una confianza que va más allá de la simple camaradería laboral. *** Los misteriosos likes y comentarios en redes sociales ***. Hoy en día, las redes sociales son el patio de recreo de los chismes de celebridades, y Demet y Can no son la excepción. Como mencioné antes, Can ha sido un seguidor constante de Demet en Instagram, dándole me gusta a sus fotos y en contadas ocasiones, dejándole algún comentario. Pero no son simples me gusta genéricos, a menudo, elige fotos específicas, aquellas en las que Demet se ve especialmente radiante o en las que comparte reflexiones personales. Un ejemplo reciente fue una foto en la que Demet aparecía contemplando el atardecer. Can no solo le dio me gusta, sino que también comentó con un emoji de un sol sonriente. Para algunos esto podría ser simplemente un gesto amistoso, pero para los fans más perspicaces, fue una señal de que Can sigue prestando atención a la vida de Demet y que le envía mensajes subliminales a través de las redes sociales. Demet, por su parte, es más cautelosa en sus interacciones con Can en redes sociales. Rara vez le da me gusta a sus fotos y casi nunca comenta en sus publicaciones. Pero algunos creen que esto es una estrategia deliberada para no alimentar los rumores y proteger su privacidad. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que ha compartido frases o poemas en sus historias de Instagram que muchos han interpretado como mensajes dirigidos a Can. ***. Las entrevistas entre líneas ***. Las entrevistas de Demet y Can siempre han sido objeto de un escrutinio minucioso. Ambos han aprendido a ser muy cuidadosos con lo que dicen, evitando dar respuestas directas sobre su relación. Pero como dice el dicho, a veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Demet sobre su experiencia trabajando con Can en Erkentzikos, respondió: «Fue una etapa muy importante en mi vida. Aprendí mucho de Can como actor y como persona. Siempre le estaré agradecida por la oportunidad que tuvimos de crear algo tan especial juntos». Si bien no dijo nada comprometedor, sus palabras reflejaban un profundo respeto y admiración por Can, sugiriendo que su relación trascendió lo puramente profesional. Can, por su parte, ha sido un poco más directo en algunas de sus entrevistas. En una ocasión, le preguntaron si le gustaría volver a trabajar con Demet en el futuro, a lo que respondió: «Por supuesto. Demet es una actriz muy talentosa y trabajar con ella es un placer. Sería genial volver a compartir pantalla con ella algún día». Aunque no confirmó ni negó que haya habido algo más entre ellos, su respuesta dejó la puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro, tanto profesional como personal. Los testigos anónimos ***. Como en todo buen culebrón, también hay testigos anónimos que han alimentado los rumores sobre la relación entre Demet y Can. Personas que afirman haberlos visto juntos en secreto, que han escuchado conversaciones comprometedoras o que han presenciado gestos de afecto entre ellos fuera de la vista del público. Por supuesto, es difícil verificar la veracidad de estas informaciones, y es importante tomarlas con pinzas. Pero, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Algunos medios turcos han publicado relatos de supuestos encuentros secretos entre Demet y Can en restaurantes exclusivos, hoteles de lujo e incluso en la casa de amigos en común. La teoría de la cortina de humo ***. Una de las teorías más populares entre los fans es la de la cortina de humo. Según esta teoría, Demet y Can sí tuvieron una relación durante la emisión de Erkentzikos, pero decidieron mantenerla en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión de los medios de comunicación. Con el tiempo, a medida que sus carreras profesionales los llevaron por caminos separados, optaron por mantener las apariencias de una simple amistad, evitando ser vistos juntos en público y negando cualquier rumor de romance. Sin embargo, según esta teoría, el cariño y la conexión entre ellos siguen existiendo, aunque se mantengan ocultos a los ojos del mundo. Esta teoría se basa en la idea de que ambos son personas muy reservadas y que valoran mucho su privacidad. Además, se argumenta que la presión de los medios de comunicación y la atención constante de los fans podrían haber sido demasiado difíciles de soportar para una relación incipiente. El impacto de sus relaciones posteriores ***. Tanto Demet como Can han tenido relaciones sentimentales después de Erkentzikos.
Demet se casó y luego se divorció de otro actor turco, mientras que Can ha sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres, aunque ninguna de estas relaciones ha durado mucho tiempo. Algunos interpretan el fracaso de estas relaciones como una señal de que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro. Argumentan que la conexión que tuvieron durante Erkencikus fue tan profunda que les ha impedido establecer relaciones duraderas con otras personas. ***, la esperanza nunca muere ***. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un rompecabezas complejo con muchas piezas faltantes. Es posible que nunca sepamos la verdad completa sobre lo que pasó o está pasando entre ellos. Pero una cosa es segura, su historia seguirá fascinando a sus fans por mucho tiempo. Y como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Los fans de Erkencikus seguirán soñando con un reencuentro, ya sea en la vida real o en la pantalla. Seguirán analizando sus palabras, sus gestos y sus interacciones en redes sociales en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Porque al final del día, todos queremos creer en los cuentos de hadas, y la historia de Demet y Can tiene todos los ingredientes para ser uno. Una historia de amor, de pasión, de secretos y de esperanza que seguirá cautivando a millones de personas en todo el mundo. Así que sí, quizás el titular Demet Özdemir explota, Can Yaman jamás te dejaré ir sea un poco exagerado. Pero como dice el refrán, si no existieran los sueños, ¿qué sería de nosotros? Y los fans de Demet y Can seguirán soñando, seguirán especulando y seguirán esperando que algún día, su cuento de hadas se haga realidad. Y hasta aquí llegamos con este análisis extendido. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de los rumores y las especulaciones. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.